Vamos. Eh, Muy bien, Joan. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología queremos darte la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo las experiencias de Porto Alegre, Brasil. Nos visita el doctor Joan Fernando Pozzi y él es traumatólogo especialista en rodillas, miembro de la Sociedad Brasilera de Ortopedia y Traumatología y miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía de la Rodilla. Él vive en Porto Alegre, Brasil. Quiero dar también la bienvenida a todos nuestros amigos nacionales y extranjeros que nos asisten. Vamos a iniciar entonces esta conferencia. Joan tiene toda la palabra, puede comenzar. Gracias, Rodrigo. Vamos a hacer la pregunta para el final y Omar el soporte técnico. Y un abrazo para todos los amigos de Porto Alegre, de los ex Hospital Independencia. Ojalá que estén ahí asistiendo también. Gracias, Joan. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría de agradecer la invitación de participar de esta reunión virtual, especialmente al doctor Juan, que fue un residente del Hospital Independencia, como yo. También aprovecho la oportunidad para disculparme de mi español, que yo no hablo nadie de español, entonces voy a hacer una mixtura de portugués y español, un portuñol. Esta es una presentación que es un poco de la historia que nosotros vivimos con nuestra experiencia con el cruzado anterior. Voy a contarle de los avances, de los contratiempos que creo que he experimentado en la cirugía del cruzado anterior en los últimos casi 40 años. Aunque la historia ha demostrado que el conocimiento de los ligamentos de las rodillas y sus lesiones son muy antiguos. Y en Brasil, en gran parte del mundo, la rodilla fue una verdadera caja de sorpresas, en la mayoría de las veces muy desagradable. En los años 70, cuando teníamos el rey del rock, Elvis Presley, John Travolta, Paz y Amor, en Brasil había un señor que procuraba su propio ombligo, que en esta época yo, estudiante de medicina, me iniciaba en los misterios de la ortopedia y puedo asegurarles que en nuestro medio poco o casi nada se sabía sobre el sistema ligamentar de la rodilla. En principio de los años 80, marcado por los avances tecnológicos, en Brasil nosotros comenzamos a darnos cuenta que la rodilla no tenía solamente lesiones meniscales que eran debidamente extraídas y responsables por muchos de los problemas articulares que ocurrieron después de extraídas. Comenzamos a ver que existían lesiones brutales como esta, que ustedes ven en la fotografía, que no sabíamos lo que hacer. Y nuestros intentos a menudo resultaban en grandes desastres. Entonces, la búsqueda de conocimiento dependía de muchos esfuerzos económicos y culturales, porque teníamos que hablar otras lenguas, hasta ser aceptado en centros más desarrollados como en Estados Unidos y Europa. En estos centros podríamos convivir y respirar en la misma atmósfera de los grandes maestros de la época, como Jack Houston, Henri Dejoux, y nuevos y brillantes cirujanos como Pierre Chambard, que fue uno de los mentores que yo tuve. Fue en este momento que la anatomía, la función de los meniscos se hicieron importantes para mí.
así como la anatomía, la intrincada anatomía del cruzado anterior con sus 2 fascículos, por veces 3 fascículos, un fascículo intermediario que se tornó conocida. Entonces fue como nosotros comenzamos a comprender el mecanismo de la rodilla. La comprensión de las inestabilidades y su evolución comenzó a hacer parte de nuestro cotidiano. El test de Lachman que no conocíamos para podermos diagnosticar clínicamente las lesiones del cruzado anterior. Estas inestabilidades, cómo ellas se desarrollaban y cómo ellas producían otras lesiones asociadas y deformidades a lo largo del tiempo. Entonces, todas cosas nuevas que fuimos a aprender y pasamos a comprender en este momento en estos 100 centros. En esta época, muy pocos recursos de imágenes teníamos. Entonces, un examen muy simple como el Lachman radiológico activo, que se podría hacer en cualquier lugar, nos ayudaba mucho a confirmar todas las hipótesis diagnósticas de ruptura de cruzado anterior, porque un largo estudio hecho en Lyon probó que toda vez que hacíamos, y esta es una radiografía siempre comparativa con la rodilla perfecta, entonces toda vez que teníamos una diferencia mayor de 2 milímetros, podríamos asegurar con el examen clínico positivo que teníamos una lesión de cruzado anterior. Y con esto también podríamos avaliar nuestros resultados quirúrgicos. En este momento, las lesiones de cruzado anterior podrían ser tratadas agudamente. Entonces, era una tónica que en esta época se tratase agudamente el cruzado anterior. Tuvieron una importancia extrema e incluso eran consideradas como la mejor oportunidad de recuperación del ligamento roto. Recuerdo que yo los oí decir que la primera oportunidad de salvar un cruzado anterior no podría ser desperdiciada. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacíamos? Una sutura del cruzado anterior con la técnica de Marshall, haciendo esta sutura en varios niveles del cruzado anterior. Se dependía si la ruptura era proximal o distal. Teníamos los cabos dirigidos hacia arriba o hacia abajo, pasando cuando hacia arriba por un túnel femoral y otro ramo de la sutura por el chanflán condiliano. Ese era en distal por 2 túneles en la tibia. Asociado a esto, hacíamos una técnica de refuerzo de esta sutura que era preconizada por Shaw, con un injerto pediculado del semitendinio que se pasaba por el chanflán condiliano y suturaba en la parte externa del fémur junto a la inserción femoral del ligamento colateral externo. Entonces, en esta época no tenía muchos cirujanos de rodilla. Y yo me instalé en el Hospital Independencia, que era un hospital solamente de ortopedia y tenía un movimiento bárbaro. Entonces, en esta época recibíamos muchos pacientes semanalmente por rupturas agudas del cruzado anterior, y con esto
nos entrenamos muchos a hacer este tipo de procedimiento. Las lesiones operadas en la fase aguda produjeron resultados muy favorables sobre el punto de vista de estabilidad. En esta serie que estudiamos, teníamos 78% de rodillas estables, que el cruzado anterior que habíamos recuperado estaba bien. Por ello, teníamos varias otras complicaciones, porque este paciente pasaba por una inmovilización rígida por 6 semanas. Entonces, muchas distrofías y adherencias se formaban y, sin embargo, con esta inmovilización, estas complicaciones como las adherencias a menudo requerían una manipulación bajo anestesia. Y como resultado, se volvieron muy difíciles de recuperar y de aceptar por parte de los pacientes. Este paciente en un momento estaba practicando un deporte, en el momento siguiente estaba siendo operado y una cirugía grande con un postoperatorio extremadamente difícil. Entonces la aceptación del paciente no era muy buena. Las inestabilidades crónicas producidas por lesiones de cruzado anterior también eran muy frecuentes porque no se hacía el diagnóstico. ¿Ah? Me recuerdo que todos los días tenía varios pacientes que examinaba y tenían inestabilidad porque no tenían un diagnóstico. Entonces, muchas de estas inestabilidades crónicas se resolvían y por un tiempo fueron extremadamente populares solamente las plastías extraarticulares como Houston, Andrews, Lemaire, Chambas, Lucie, Slocum. Algunos de estos cirujanos como Houston jamás reconstruía un cruzado anterior. Yo vi Houston con una ruptura aguda de cruzado anterior, cortar el ligamento cruzado anterior y hacer una plastía extraarticular. Estas plastías son plastías que prevenían las fallas rotacionales y fueron populares porque eran más fáciles y con menor riesgo de complicaciones. En este momento, para muchos, una reconstrucción intraarticular era una cirugía muy pesada, complicada y tenía muchos más riesgos. Entonces, algunas de estas técnicas nosotros practicábamos. Esta es una técnica idealizada por Pierre Chambas con un injerto libre de cuádriceps, con una pastilla ósea de la rótula, y esta pastilla era plantada sob presión dentro de un túnel practicado en el cóndilo femoral externo. Se pasaba por debajo del ligamento colateral externo por un túnel en el tubérculo de Herdy y retornaba por debajo del colateral externo, se suturrando sobre sí mismo. De todas estas plastías extraarticulares, las que más me convenía y obtuvo resultados muy satisfactorios fue la plastía de Lemaire. Maurice Lemaire idealizó una plastía con un injerto pediculado del tracto iliotibial que muy largo, de más o menos 1,5 centímetros, y se pasaba por debajo del
del colateral externo por un túnel en el cóndilo externo a la altura del septo intermuscular, pasando nuevamente por debajo del colateral externo y retornando haciendo una sutura continua. Después que yo estudié con el profesor de Jour, no tuve dudas de indicar las plastías intraarticulares. Él lo hacía como mi maestro me ha enseñado, que él llamaba de Kenneth-Jones modificado más Lemaire. Nosotros en Brasil llamamos de cirugía de Jour, porque lo hacíamos como el maestro hacía. Un injerto libre de tendón rotuliano más una plastía extraarticular de Lemaire. Así ustedes vienen en la fotografía de la época retirando el tendón rotuliano con dos pastillas óseas y retirando el injerto para el Lemaire. Entonces, eran cirugías bastante laboriosas, con grandes incisiones también, pero esta reconstrucción era, sin embargo, de una solidez muy convincente. Ustedes pueden ver en la fotografía arriba el neo cruzado anterior, con sus dos tornillos de anclaje con alambrito y los dos tornillos corticales de anclaje, asociado a la plastía antirrotatoria del Lemaire. Entonces, esta solidez nos da una confianza que nos permitió comenzar a usar apenas un brace, un inmovilizador, que a partir de 48 horas de la cirugía, el paciente retiraba y comenzaba a hacer movimientos con su rodilla, entonces evitando así las adherencias. Mismo que no permitíamos el apoyo por las próximas 6 semanas, más tenía al menos movimiento, no tenía adherencias. Y esto yo pienso que fue un avance dentro de la cirugía de la rodilla. También en este momento probamos una otra reconstrucción idealizada por Chambard, que llamaba de Kenneth-Jones Mackintosh, que utilizaba un solo injerto para la reconstrucción intra y la reconstrucción extraarticular. Un injerto muy largo de cuádriceps, del hueso de la rótula, del tendón patelar, y una pastilla ósea de la tuberosidad anterior de la tibia. Terminó siendo abandonada esta técnica por ser demasiado laboriosa y también muy agresivo, más agresivo que la técnica preconizada por el profesor de Jour. Estas técnicas han producido muy buenos resultados en términos de estabilidad, especialmente estabilidad rotacional debido a la plastía extraarticular, que nos da una seguridad extra. Pero eran cirugías con grandes incisiones de recuperación bastante lenta. Opa. ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Vamos a volver aquí. Entonces, estas nos dan una confiabilidad
bastante buena, excelente estabilidad, pero grandes incisiones. Motivados por tener incisiones más pequeñas y con la gran experiencia adquirida con las lesiones agudas de cruzado anterior, pensamos en hacer una nueva técnica que asociaba los gestos que hacíamos en las reconstrucciones crónicas con los reparos que hacíamos en las lesiones agudas. Entonces pensamos en reconstruir un cruzado anterior con dos fascículos paralelos, formado por un tendón rotuliano y el semitendinoso, el injerto libre del tendón rotuliano, como siempre, plantado en los túneles femoral y tibial, mientras el semitendinoso permanecía con su inserción en la pata de ganso y se tunelizaba en la tibia y pasando por el chanflán condiliano. Esto es un dibujo de la época que intentamos hacer esto. La idea inicial nada más era do que aumentar las bases de la implantación del cruzado anterior, que proporcionaría un ligamento nuevo, más fuerte, y se plantaría ciertamente dentro de lo que llamábamos la zona isométrica del cruzado anterior. Muchas disecciones cadavéricas nos hicieron comprender mejor la anatomía y la función de los dos fascículos del cruzado anterior. Así que, después de algunos casos operados buscando una anatomía más cercana a la normal, el doble fascículo cambió con dos injertos siendo tunelizados del fémur en la tibia, obedeciendo las posiciones de los fascículos anteromedial y posterolateral. Y ustedes ven el diseño que idealizamos en la época. Creímos fielmente en esta técnica que habíamos desarrollado y después de una visita del profesor de Jura a nuestro servicio en Porto Alegre, en el Hospital de Independencia, que examinó algunos de los casos y nos animó a continuar a desarrollar esta técnica. En los años que se siguieron, realizamos una gran cantidad de estas reconstrucciones. En 1992, un artículo nuestro fue publicado en la revista brasileña de ortopedia con una serie y evolución bastante expresiva. Los resultados se basaron en 217 pacientes revisados, con seguimiento promedio de 38 meses, que van de 24 a 56 meses. Las indicaciones eran las mismas de siempre, con inestabilidades anteriores crónicas en jóvenes, en deportistas. Y nosotros, ¿o qué buscábamos? Una recuperación más rápida y menos dolorosa. Entonces, nosotros hicimos una comparación con los resultados que teníamos en las series intra y extraarticular, que hacíamos muchas, y los resultados fueron muy similares. La inestabilidad con una corrección satisfactoria en las dos técnicas con un percentual muy similar. Y con cicatrices más pequeñas y con esto un paciente más satisfecho también. Entonces, eso me parece que fue un avance que llegamos en esta época. Entonces, en comparación con las otras incisiones, estas eran incisiones más pequeñas. Con esto, los pacientes se quedaban un poco más felices. Ahí ustedes tienen el injerto del tendón rotuliano, siempre el mismo. El tendón semitendinoso se quedaba con su inserción en la tibia, reforzada por algunas suturas, y pasábamos en túneles separados. Y ustedes tienen
vean bien en la foto de arriba los dos diferentes fascículos posicionados durante la cirugía y el injerto de semitendinoso era preso en el mismo tornillo que el injerto del tendón rotuliano. Hay una radiografía de la época mostrando los dos túneles que se puede ver bien el posicionamiento de nuestro neocruzado anterior. Aquí algunos ejemplos. Esto es un paciente con un doble fascículo con 34 años de evolución. Vean que hay una artrosis femorotibial externa porque en este paciente hicimos una meniscectomía subtotal externa. Aquí un otro paciente con 32 años de evolución con los meniscos que fueron preservados. Aquí una paciente de 27 años de evolución. Esta es una radiografía de 2015, la cirugía fue 1988. Esta es una resonancia magnética de la misma paciente con el doble fascículo bien preservado después de 27 años. Con los años 90 que llegaban, había una cultura diferente, una cultura que tenía la belleza en primer lugar, como las grandes prótesis de silicona. Entonces, con esto también cambió el cruzado anterior. ¿Qué buscábamos? Plástica, alguna cosa más bonita en términos de estética. Entonces, las incisiones se tornaron del tamaño del injerto que retiramos. Las artrotomías muy pequeñas, apenas el suficiente para inspeccionar la articulación y hacer los túneles femoral y tibial. La incisión externa dejó de existir porque lo hacíamos traccionando el cruzado, el neocruzado, el injerto por un hilo. Entonces, pasábamos el injerto y la fijación pasó a ser con tornillos de interferencia. En esta época, tornillos de interferencia metálicos. Y esto nos daba una fijación más sólida del trasplante y con esto empezamos a hacer una recuperación ainda más temprana. Entonces, nuestro paciente comenzaba más rápidamente a poner su pie en el suelo y más rápidamente hacer el apoyo total de su cuerpo sobre la rodilla operada. Entonces pensamos que esto es más un avance que teníamos en la reconstrucción del cruzado anterior. Luego, ha venido las reconstrucciones por vía artroscópica. Entonces, se hizo inevitable comparar los resultados de las reconstrucciones más anatómicas y elaboradas, como el doble fascículo, con las más simples de un solo fascículo. Entonces, gradualmente, las reconstrucciones más anatómicas y elaboradas fueron eliminadas y el doble fascículo definitivamente abandonado en 1995. En esta época de los años 90, entre
entre 88 hasta 92, 93. Yo descubrí después que habían dos otros profesores que tuve la felicidad de conocer, el profesor Villarrubias en España y el profesor Leitão en Portugal, que tuvieron también la idea de hacer un cruzado anterior con doble fascículo. Y también los abandonaron después de algunos años, no porque no tenían una buena evolución, más porque tenían que hacer algo más simple, más estético. Les digo que nosotros demos un paso atrás con la anatomía. Pasamos de una anatomía más cercana del normal para una anatomía menos cercana del normal, pero no tuvimos ningún problema con esto. La estabilidad era la misma. Nosotros hicimos un estudio en nuestros casos. En 1999, los resultados de las reconstrucciones. En la llegada del siglo XXI hizo que el mundo fuera más tecnológico y quizá incluso más bello. Entonces, tenemos las fixaciones absorbibles. A mí me gustan mucho los tornillos de interferencia absorbibles. La resonancia magnética hoy, nuestros resultados, los resultados de nuestras reconstrucciones. Entonces, esto es un paso adelante. Los injertos para el recuadro anterior. Ustedes vieron que yo mostré siempre cosas con tendón rotuliano. Mi preferencia sigue siendo el injerto del tendón rotuliano en la mayoría de los casos. El injerto con flexores es mi elección cuando los cartílagos de crecimiento permanecen abiertos y en algunos casos, cuando necesito una reconstrucción del ligamento anterolateral, que quiero hacer con un solo injerto, la plastía intra y extraarticular. El tendón del cuádriceps se ha utilizado en revisiones y en situaciones especiales. Por ejemplo, en algunos casos que realizamos la reconstrucción del cruzado anterior y corregimos una inestabilidad rotuliana objetiva al mismo tiempo. Entonces, en estos casos, el tendón de cuádriceps va muy bien para el cruzado anterior. La reconstrucción del cruzado anterior y una plastía extraarticular, un solo injerto, se marcha muy bien con los flexores doblados, semitendinoso y grácil. Y con esto hacemos una plastía extraarticular. Hoy llamada la reconstrucción del ligamento anterolateral. Yo no puedo decir si esto es un avance o es un retroceso, porque la reconstrucción del ligamento anterolateral nada más es lo que una modificación de la vieja técnica preconizada por Lemaire. Entonces, este tipo de reconstrucción intra y extraarticular, cuando se quiere un solo injerto, se utiliza los flexores o bien se utiliza un injerto
de patelar y un injerto del fascia lata. Cuanto a los ligamentos sintéticos, no tenemos experiencia con estos ligamentos, salvo tenemos una pequeña serie de instrucciones con un ligamento tubular tricotado de origen francesa. Y para el cruzado posterior puedo decir que se marchó muy bien, ¿no? Tenemos alguna experiencia en retirar ligamentos sintéticos de algunos casos que fue intentado reemplazar el cruzado anterior. Bueno, después de todo este tiempo, de toda esta experiencia de casi 40 años, podremos tener algunas certezas sobre el cruzado anterior. Todas las técnicas quirúrgicas que existen para reemplazar el cruzado anterior son perfectamente reproducibles y le diría que nada es difícil de reemplazar un cruzado anterior. Los resultados de todas estas técnicas, injertos o fijación son estrictamente similares. No hay casi diferencia entre una técnica, un injerto o una fijación. Esto depende única y exclusivamente de la escolla del cirujano con su habitud de utilizar una u otra, porque los resultados son similares. Por tanto, el cirujano tiene apenas que estar más familiarizado con el injerto o la fixación. Pensamos que la formación de cirujanos, hoy ainda trabajo con la formación de especialistas, los R4 de ortopedia, que viene a hacer la cirugía de la rodilla. Ellos pasan conmigo ainda una vez por semana. Pensamos que estos cirujanos en formación tienen que saber hacer una reconstrucción por artrotomía y por artroscopía, porque si hay un problema con el artroscopio, yo sé de casos como este, que el cirujano se quedó perdido porque no sabía, jamás había visto una reconstrucción por artrotomía. Entonces, yo pienso que hace parte de la formación. Los resultados de todas estas técnicas son confiables por más del 90% de las veces. Hoy la reeducación es siempre temprana. El paciente apoya en el día siguiente de la cirugía. La recuperación comenzamos en la sala de recuperación con el fisioterapeuta colocando este paciente en un aparello de movilización pasiva. El retorno al deporte. Pensamos que siempre debe ser después de consolidar el proceso biológico, que para nosotros esto es por 6 meses. Los malos resultados, todos los malos resultados que nosotros tuvimos y también los que vimos de otros cirujanos, son por falla técnica en más de 80% de las veces. Las lesiones múltiples lesiones ligamentares en accidentes muy fuertes que producen lesiones de múltiples ligamentos. Pensamos que la cirugía en la fase aguda tiene un papel bastante importante, sobre todo cuando
tenemos lesiones del canto posterior externo. En la fase aguda podremos ainda reparar estas estructuras porque son más visibles en la fase aguda que en la crónica. El cruzado anterior, sin duda, siempre en la fase crónica, su reconstrucción. Pensamos que las revisiones de cruzado anterior, cuando la falla es del trasplante, siempre hacer una plastía extraarticular por seguridad. Entonces, reconstruimos intra y extraarticular. Cuando la falla es por el mal posicionamiento del trasplante, pensamos que en estos casos solamente una reconstrucción intraarticular es segura de se hacer. Bueno, me gustaría de invitar a todos los colegas que estén interesados en la cirugía de la rodilla para nuestra próxima jornada leonesa en Brasil, que tendrá lugar en 2021 en la hermosa ciudad de Gramado, en Río Grande do Sul, con el tema artrosis unicompartimental, con la presencia entonces de especialistas en rodilla de Francia, de Sudamérica y de Brasil. Gracias de nuevo por la invitación y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pozzi. Excelente presentación. Tenemos algunas preguntas. Le consultan por qué dejó de hacer la aumentación extraarticular del ligamento anterolateral. Bueno, hoy hacemos la plastía extraarticular, la reconstrucción del ligamento anterolateral, en aquellos casos en que tenemos una inestabilidad muy importante con pivote explosivo. Perfecto, doctor. El doctor Idemar Monteiro le consulta si todavía hay espacio para el tratamiento conservador. ¿Tratamiento conservador de cruzado anterior? Sí. No, en jóvenes deportistas, jamás. ¿Ah? Perfecto, doctor. ¿Su experiencia en la utilización de tendón hueso, doctor? Entonces, no, jamás. ¿Perdón? ¿Uso tendón hueso alguna vez? ¿La técnica que de tendón hueso para los ligamentos cruzado anterior? No comprendí. ¿Cómo dice? ¿Tendón hueso? Sí. De la parte patelar. El injerto patelar con tendón hueso. Hueso es la que siempre. ¿Ah? Porque, como le dijo, si tienes experiencia con un tipo de injerto, en esta experiencia el injerto va bien, entonces no hay por qué cambiar toda hora de injerto. Para mí, mi elección es siempre el tendón patelar, hueso, tendón, hueso. Otra pregunta de Wilber. ¿Qué opinión tiene de los injertos sintéticos comparados con a los injertos de banco? Bueno, los injertos sintéticos en todas las experiencias que se ve alrededor del mundo, nunca andaron cruzado anterior, andaron mejor para el cruzado posterior. En los injertos de banco sí marchan muy bien, ¿ah? Cuando utilizados marchan muy bien. ¿Ah? No son tan efectivos cuanto el injerto autólogo que se tira del paciente. No son tan fuertes, pero los resultados son muy confiables.
Yo no tengo el hábito de hacer porque no tengo banco de tejidos aquí conmigo. Perfecto, doctor. Otra consulta. Si hace alguna diferencia en los injertos respecto a hombres y mujeres. No, para mí no hay diferencia en esto. ¿Ah? El injerto es siempre proporcional al talle, al largo del tendón rotuliano o bien de los flexores. Otra consulta, doctor. Las mujeres tienen un tendón, los flexores también son más, entonces es proporcional, ¿ah? Siempre más o menos un tercio del tendón rotuliano. En pacientes jóvenes menores de 15 años, ¿cuál es el injerto indicado? Bueno, si tiene 15 años, si los cartílagos de crecimiento están cerrados, cualquier uno. Si los cartílagos están abiertos, yo utilizo siempre los flexores. ¿Cómo está realizando la rehabilitación postoperatoria en este momento? La rehabilitación, nosotros comenzamos con movilización pasiva cuando sale de la sala del quirófano con una máquina de movimentación pasiva, ¿ah? Un CPM. En 24 horas colocamos el paciente de pie haciendo ejercicios activos y pasivos. Iniciamos muy temprano la recuperación. Los primeros 15 días de postoperatorio, 1 o 2 bequillas por seguridad, y después de 15 días, 100 bequillas. A partir de un mes iniciamos con bicicleta y trabajo en piscina. La academia por musculación solamente después de 2 meses. Y el retorno al deporte solamente con 6 meses. Con 5 meses permitimos iniciar corrida para preparar el retorno al deporte y el retorno. Si tiene buena musculatura, hay que recuperar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ya no hay más consultas. Pasamos con el doctor Juan Carlos, por favor. Gracias, don Fernando. Excelente exposición. Hemos hecho una historia y usted tiene la grata experiencia de haber, durante todos estos más de 30 años, haber visto toda la evolución y el proceso del ligamento cruzado anterior. Es un privilegio. Nosotros acá, yo trabajo con el doctor Carlos Narváez. Él realiza justamente la técnica de hueso, tendón, hueso. Sí. Y nos da con excelentes resultados, tornillos biodegradables, la misma técnica que presentó. Muchísimas gracias, doctor Pozzi, y esperamos tenerlo en otra oportunidad con toda su experiencia en temas de rodilla. Gracias a todos los colegas nacionales e internacionales, Omar, Rodrigo, por la presentación. Y bueno, despedirnos hasta en breve. Muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología por esta excelente conferencia, doctor Pozzi. Bueno, gracias a usted. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.